Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un chisme que va a explotar internet. Sí, lo han leído bien en el título, Hande Erçel confiesa todo en vivo y la reacción de Kerem no tiene precio. Prepárense para un viaje de emociones, sorpresas y por supuesto, ese toque de drama que tanto nos gusta. Así que si eres fan de Hande y Kerem, o simplemente te encanta estar al día con lo último del mundo del entretenimiento turco, quédate hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia que promete ser épica, les recuerdo que la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse ninguno de nuestros vídeos es dándole a ese botón de suscribir que ven por ahí abajo y activando la campanita. No se arrepentirán. Y ahora, el plato fuerte del día. Todos sabemos lo querida que es Hande Erçel, tanto por su talento actoral como por su carisma arrollador. Ha conquistado corazones en todo el mundo, y su vida personal siempre genera un gran interés. Pero ¿qué pasa cuando una de las actrices más populares del momento decide abrir su corazón y confesar algo importante, y todo esto sucede en directo? Pues la noticia que ha sacudido las redes sociales y los portales de noticias turcos es precisamente esa. Hande Erçel, en una reciente aparición en vivo, hizo unas declaraciones que dejaron a todos boquiabiertos. Y lo más impactante de todo, según los informes, fue la reacción de Kerem Bürsin, su coestrella y, para muchos, el amor de su vida. Vamos a desglosar esto un poco para que todos estemos en la misma página. Imaginen la escena, Hande está en un evento, o quizás en una entrevista transmitida en vivo, respondiendo preguntas de fanáticos o del presentador. El ambiente es tenso, expectante. De repente Hande, con esa dulzura que la caracteriza pero también con una firmeza que impresiona, empieza a hablar. Y lo que dice es bueno, es algo que ha estado guardando, algo que evidentemente le pesaba o que sentía la necesidad de compartir. Los detalles exactos de la confesión son aún un poco vagos en algunos reportes, lo que solo aumenta el misterio y la intriga. Sin embargo, lo que sí ha trascendido es que sus palabras tuvieron un impacto inmediato y, sobre todo, que se relacionan de alguna manera con su vida personal, y muy probablemente con su relación, o la ausencia de ella, con Kerem. Se habla de que la confesión podría haber sido sobre sus sentimientos, sobre una situación que la ha afectado, o incluso sobre el futuro de su relación con Kerem. Ustedes saben que la pareja Hande y Kerem ha sido objeto de un escrutinio mediático brutal desde que trabajaron juntos en Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, y esa conexión se trasladó a la vida real, o al menos eso es lo que todos esperábamos. Tuvimos años de rumores, de fotos juntos, de apariciones públicas que alimentaron la ilusión de sus seguidores. Y aunque nunca confirmaron oficialmente su relación en un sentido estricto del noviazgo, sus interacciones y las miradas lo decían todo. Pero como bien saben, las cosas en el mundo del espectáculo pueden cambiar rápidamente, y su supuesta separación fue un golpe para muchos fans. Entonces, ¿qué pudo haber dicho Hande en ese directo que provocó tal revuelo? Algunas teorías sugieren que podría haber estado respondiendo indirectamente a preguntas sobre su estado sentimental actual, o quizás aclarando malentendidos. Si fue una confesión sobre sus sentimientos, está hablando de Kerem. Está admitiendo que todavía siente algo por él. O tal vez está confesando que está siguiendo adelante y que Kerem es parte del pasado. El simple hecho de que su confesión sea de interés público implica que toca un tema sensible, algo que la gente quiere saber. Y dado el impacto de su relación con Kerem en sus carreras y en la percepción pública, es casi seguro que la confesión tenga que ver con él, directa o indirectamente. Y ahora, la cereza del pastel, la parte que ha puesto a todos de cabeza, la reacción de Kerem. Imaginen a Kerem, probablemente viendo esa transmisión en vivo, o enterándose poco después. Un hombre que ha compartido momentos tan intensos con Hande, tanto profesional como, aparentemente, personalmente. ¿Cómo reaccionaría al escucharla confesar algo importante en público? Los reportes son claros al decir que su reacción no tiene precio. Esto puede significar muchas cosas. Podría haber sido una reacción de sorpresa, de emoción, de decepción, o incluso de orgullo. Si la confesión de Hande fue, por ejemplo, admitiendo que todavía lo extraña o que su separación le ha afectado, la reacción de Kerem podría haber sido de asombro, quizás con una sonrisa melancólica, o incluso con un atisbo de esperanza. Si por el contrario Hande confesó que ha encontrado a alguien más o que está completamente feliz sin él, la reacción de Kerem podría haber sido más compleja, quizás con un gesto.
o de resignación, o incluso con un intento de mostrar indiferencia que, paradójicamente, gritaría lo contrario. Muchos especulan que la frase «la reacción de Kerem no tiene precio» se refiere a una imagen o un vídeo específico que ha circulado, donde se le ve en un momento de profunda reflexión, o quizás compartiendo una mirada significativa con alguien. O tal vez se trata de un comentario que hizo después de enterarse de la confesión. La belleza de estos titulares, aunque a veces sensacionalistas, es que capturan la esencia de un momento que genera mucha curiosidad. Y en el caso de Hande y Kerem, esa curiosidad nunca se apaga. Pensemos en la presión que deben sentir estas celebridades. Cada palabra, cada gesto, cada interacción es analizada y debatida por miles, si no millones, de personas. Si Hande decidió confesar algo en vivo, es porque sentía que era el momento adecuado, o quizás porque se vio en la situación de hacerlo. Y si Kerem se enteró de esa confesión, y su reacción fue tan comentada, significa que él también está involucrado en este torbellino mediático. Ahora, para ser honestos, la falta de detalles concretos en las noticias hace que todo esto sea un poco especulativo. Pero esa es la magia de estas historias, ¿verdad? Nos invitan a imaginar, a teorizar, a sentirnos parte de la trama. Lo que sí es seguro es que Hande Erçel, una vez más, ha logrado captar la atención de todos, y que su conexión con Kerem Bürsin sigue siendo un tema que apasiona a una audiencia global. ¿Podría ser que esta confesión sea un paso hacia una reconciliación? ¿O quizás sea el cierre definitivo de un capítulo importante en sus vidas? El tiempo lo dirá. Lo que sí podemos apreciar es la valentía de Hande al ser tan abierta, y la profundidad de la conexión que tuvo con Kerem, que su mera reacción ante sus palabras pueda ser descrita como sin precio. En resumen, mis queridos amigos, lo que ha sucedido es que Hande Erçel ha hecho una confesión en vivo que ha generado un gran impacto. Y la reacción de Kerem Bürsin ante esta confesión ha sido descrita como algo excepcional, algo que vale oro en términos de emoción y significado. Sea cual sea el contenido exacto de la confesión, lo que queda claro es que la historia de Hande y Kerem sigue escribiéndose, y sus seguidores estamos aquí, expectantes, para ver el próximo capítulo. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes y desgranar todos los posibles escenarios. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo. Recuerden que sus opiniones son súper importantes para nosotros. ¿Qué creen ustedes que pudo haber confesado Hande? ¿Cómo imaginan que fue la reacción de Kerem? Déjenme todos sus pensamientos, teorías y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces cuídense mucho. Adiós.